Dios y Padre, muchas gracias por esta oportunidad nueva de ir a tu palabra. Rogamos, oh Dios, que en este momento seamos fortalecidos por ella, que comprendemos qué dice a nosotros en esta hora y que podamos, oh Señor, ser cambiados por el poder de tu palabra. Enséñanos, oh Dios, perdona nuestros pecados, límpianos de todo mal, vacíanos de toda suficiencia propia y llénanos del poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. En el libro de San Juan, el capítulo 8 y el verso 43, Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 43, la palabra de Dios dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Qué interesante, esta conversación de Cristo nos manda un mensaje especial a nosotros. Cristo hace una pregunta y entonces nos da la respuesta. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis lo que digo? ¿Por qué no entendéis mis palabras cuando llegan a ti? Es porque no podéis escuchar mi palabra. Si las personas no se disciplinan a conocer mejor a Dios en su palabra, entonces hay una situación. La situación es que no podrán comprender el lenguaje de Cristo, a menos que no vayan siempre a la palabra. Que no podrán comprender el mensaje de Cristo, a menos que no vayan diariamente a una comunión con Él y acostumbrar su oído a las grandes instrucciones que Dios tiene. Detalle más que podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 30, los versos 19 y 20. Deuteronomio capítulo 30, los versos 19 y 20, dice la palabra de Dios: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendiente, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. ¿Cuántos quieren prolongación de sus días? Ahí está la respuesta. Atendiendo a la voz de Cristo, yendo a su palabra, comprendiendo lo que Cristo está diciendo. Una cita más. Pero esta cita que voy a poner de la Biblia, quiero que se comprenda en el tenor de este pensamiento, que quiero que esté claro en la mente de cada uno de ustedes. La falta de una relación diaria con Dios durante las primeras horas del día afecta nuestro discernimiento en todos los aspectos de la vida. Escuche eso, La falta de una relación diaria con Dios durante las primeras horas del día afecta nuestro discernimiento en todos los aspectos de la vida. Usted quiere ser efectivo en los negocios, usted quiere conducir bien su hogar, usted quiere ser más efectivo en esa clase universitaria de licenciatura, en grado, de maestría, doctorado. Aquí está la clave. El problema es que esa falta de una relación diaria con Dios afecta el discernimiento. Solamente hay capacidad de comprender la plenitud de las cosas cuando estamos llenos de la plenitud de la presencia de Cristo en nuestros corazones. La Biblia lo dice de diferente manera este texto. En la misma conversación de Cristo, en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 22 y el verso 29, dice la palabra de Dios: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Esta expresión tiene dos connotaciones. Fue en el contexto cuando le hicieron una pregunta teológica a Cristo sobre la tierra nueva. Porque las personas que daban la pregunta, entonces daban un argumento errado. Entonces Cristo dio la primera connotación en esta expresión. Ustedes cometen un error de comprender la Escritura
porque no le prestan atención a lo que yo digo en la Escritura. Y entonces ignoran las Escrituras e ignoran el poder de Dios. Por otra parte, la gente de hoy vive errando, vive cometiendo grandes faltas porque ignora las Escrituras e ignora el poder de Dios. Vive el hombre desprovisto de consuelo y protección. ¿Saben por qué es? Es porque no tiene dicho todo a Dios en oración. Vive el hombre falto de orientación, de organización, de concepto, de un norte definitivo. Es porque no ha ido a la palabra de Dios, que es la verdadera brújula de la vida. Es la verdadera guía, porque Dios es el legado que nos ha dado aquí, su santa palabra. Pero necesitamos entender el lenguaje de Cristo. Necesitamos entender ese lenguaje. Hay una promesa y que yo les propongo que memoricen esa cita maravillosa. Esa cita que aparece en Testimonios, tomo 5, página 105. Esa cita hay que tratar de memorizarla, es maravillosa. Los creyentes que se vistan con toda la armadura de Dios y que dediquen algún tiempo diariamente a la meditación, la oración y el estudio de las Escrituras, se vincularán con el cielo y ejercerán una influencia salvadora y transformadora sobre los que los rodean. Suyos serán los grandes pensamientos, las nobles aspiraciones y las claras percepciones de la verdad y el deber para con Dios. Anhelarán la pureza, la luz, el amor y todas las gracias de origen celestial. Qué bendición, qué promesa tan maravillosa. Lo que Dios está queriendo es que nos amistemos tanto con Él, que nos relacionemos tanto con Él, que seamos una influencia de poder en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en la universidad, donde quiera que estemos, la gente sienta el poder de Dios en nuestras vidas. Y ya Dios prometió que lo daría en la medida en que usted y yo seamos más insistentes en una relación de calidad diaria, temprano, con nuestro Salvador. Les voy a regalar una cita más. Una cita más para entender el lenguaje de Cristo. Esta cita es muy famosa y yo sé que usted la ha leído en otras ocasiones. El Camino a Cristo, la página 70, maravillosa cita. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración. Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos según te lo indicare su providencia. Sea puesta así tu vida en las manos de Dios y será cada vez más semejante a la de Cristo. Qué cita tan maravillosa. Esta cita me gusta tanto. Esa cita que acabo de leer, que se la voy a repetir. Camino a Cristo, página 70. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración. Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio, mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos según te lo indicare su providencia. Sea puesta así tu vida en las manos de Dios y será cada vez más semejante a la de Cristo. Qué maravilla cuando todo eso ocurre en nuestras vidas, ¿verdad? Qué lindo. Así es que vamos a entender el lenguaje de Cristo cuando cada mañana nos consagremos a Él y hagamos de eso nuestro primer trabajo. ¿Usted creía que su primer trabajo era prepararse para ir a su trabajo? ¿Usted creía que su primer trabajo era verificar cuáles son las materias que tocan hoy y si hay un quick, como dicen, un examen sencillo? ¿Usted creía que su primer trabajo era comenzar a limpiar la casa?
haz de esto tu primer trabajo. Conságrate a Dios todas las mañanas. Qué interesante. Cristo te está llamando porque Él quiere hablarte. Entonces, como Cristo quiere hablarme, yo tengo que entender el lenguaje de Cristo. Él quiere hablarme. Entonces, como Él quiere hablarme, yo necesito entender su lenguaje para ser beneficiado con lo que me dice mi Cristo diariamente. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 3 y el verso 20, me llama la atención la forma en que Cristo llama a su pueblo. Me llama la atención la forma en que Cristo llama a la humanidad. Apocalipsis capítulo 3, verso 20 dice la palabra de Dios: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Qué interesante. Cristo está a la puerta del corazón de cada ser humano. Cristo está a la puerta de tu corazón. No importa qué creencias tienes, no importa cuán lejos te sientes de Dios, no importa qué tiempo tienes postergando la decisión que sabes que debe tomar para seguir a Cristo. Él está a la puerta tocando y llamando porque quiere hablar contigo. Qué interesante. Y qué lindo es nuestro Dios. Él sabe los momentos especiales en que se debe hablar con la gente. Así que Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar a Él. Cenaré con Él y Él conmigo. Posiblemente tú no tengas muchas cosas que brindarle al Señor en tu corazón. Ahora, yo sé que Él tiene mucho que compartir en tu corazón. Por eso necesitamos aceptar ese llamado, porque Él quiere hablarnos. Está a la puerta del corazón porque necesita comunicarnos cosas maravillosas. Atiende a lo que Cristo quiere decirte. Y la pregunta es, necesitamos entender el lenguaje de Cristo. Él quiere hablarnos y nos está invitando y pidiendo que le abramos el corazón para entrar y hablar con nosotros. Pero la pregunta sería, ¿qué quiere hablar contigo Cristo? Hay tres cosas que Cristo quiere hablar contigo. Siempre hay tres cosas que Él necesita hablar contigo. La primera es, Él quiere consultarte cómo salvar a los tuyos. Oiga, qué interesante, se lo voy a demostrar con la Biblia. Con la Biblia vamos a ver que lo primero que Cristo necesita en la agenda de 3 puntos para hablar contigo es consultarte a ti cómo salvar a los tuyos. Lo segundo que Él quiere hablar contigo es compartir sus planes y su carácter contigo. Qué maravilloso. Y lo tercero que Él quiere hacer es que quiere enderezar tu senda para salvación. ¿Cuántos creen que algo de la senda nuestra debe ser enderezada? ¿Puedes creerlo tú allá, donde me escuchas, donde me ves? ¿Hay algo en tu vida que debe ser enderezado? Esa es una de las razones por las que Él quiere hablar contigo. Cuando decimos que Él quiere consultarte cómo salvar a los tuyos, tomo el ejemplo de Abraham. El mismo Dios bajó a conversar con Abraham un asunto interesante. Eso lo dice el libro de Génesis, el capítulo 18, los versos 17 al 19. Génesis capítulo 18, versos 17 al 19. Dice allí la palabra de Dios. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Oiga, qué Dios tan interesante. Y voy a encubrir yo lo que voy a hacer a mi siervo Abraham. Y la Escritura dice que Dios descendió a hablar con Abraham. Y no bajó solo. Llevó 2 ángeles con él. Y lo interesante que narra la Biblia, y yo le invito a usted a leerse completo el capítulo 18, que por razón de tiempo no lo voy a leer entero,
solo voy a resumir algunas cosas. Mandó a 2 ángeles a una misión especial que Dios tenía. Pero el mismo Dios conversó con Abraham. ¿Qué sería interesante saber qué conversaron? ¿Saben ustedes qué conversaron? Dice la Biblia. Y léalo en el capítulo 18 cuando tenga tiempo en extenso. Me llama la atención. Y me quedo así contemplando a Abraham. Qué privilegio que Dios bajara a hablar, a consultarle. Él le dice a Abraham, ¿tú conoces 2 ciudades que hay por allí? Sí, sí. Sodoma y Gomorra. Y le muestraban las evidencias del pecado terrible que ha subido a la presencia del trono celestial. Mira lo que hace, mira. Hombre con hombre, mira. Mira, mujeres con mujeres. Mira esto que hacen. Mira cómo se maltratan. Mira cuánta delincuencia, mira cuánto engaño, mira esto. Y Abraham se queda asombrado. Señor, cuánta maldad. Sí, sí. Si esas 2 ciudades siguen así, no habrá seres humanos, aunque sea con un vestigio de mi imagen allí. ¿Y qué vas a hacer? Qué linda conversación. A veces yo me pregunto, cuando la Biblia dice que Dios le habló a Noé, cuando la Biblia dice que Dios le habló a Jeremías, cuando la Biblia dice que Dios le habló a Abraham, mucha gente se pregunta lo que yo me pregunté. ¿Y cómo le hablaba? ¿Cómo era que Dios le hablaba? Y habló Dios a Jacob tal cosa. Y habló Dios tal cosa a Isaías. ¿Cómo era que le hablaba? Le voy a decir la realidad. Dios siempre quiere hablar como habló antes. El problema es que el pecado es tan grande, los ruidos son tan grandes que la gente no tiene disposición de escucharlo a Él. A medida que el ser humano se fue alejando de Dios, Dios tuvo que hacerse imperceptible a la gente, porque el ser humano no tiene la tranquilidad para poder escuchar lo que Dios quiere decir. Pero esa conversación interesante con Abraham era fructuosa. Dios, tal como estamos diciendo en la primera parte, quiso consultarle a Abraham cómo salvar a la gente. Y le dice, no hay forma de salvarlo. Buscaron una forma junto, oiga, un Dios dueño del universo entero, decidir a consultar con un hombre pecador sobre el futuro de humanos. Dice, mira, no hay forma de salvarlos. Debo destruir esas 2 ciudades. Y Abraham dice, no se enoje mi Señor, ya que usted me dio confianza. Así mismo dice el texto, ya que usted me dio esta confianza, yo le voy a decir algo. Un Dios tan justo como el que yo he conocido en toda mi vida, que he transitado y caminado contigo, ¿no hará también lo que es justo? Puede ser que haya allí 50 gente que tengan el deseo de salvarse. ¿Lo destruirías aún con esos 50? Y la misericordia de Dios que brota dice, no, Abraham, si encontramos 50 te aseguro que yo cambio el plan. Y comenzaron a examinar. Y cuando examinaron, no había forma de encontrar gente. Entonces Abraham le dice, no se me enoje otra vez, pero quizá haya 45. No sé si a usted le ha llamado la atención ese conteo regresivo. Y después, no se me enoje otra vez, quizá haya 40. No se me enoje otra vez, quizá haya 30. No se me enoje, quizá haya 10. Y dice que no había ni siquiera uno que buscado con ahincos el castigo impediría. Así que se decidió. Pero yo me imagino muchas de las cosas que están al margen de lo que el texto bíblico infiere, pero quizás no están allí. Dios se queda mirando a Abraham. Yo sé, Abraham, que te preocupa la salvación de tu familia. Yo sé cuál es tu insistencia. Yo sé qué es lo que te preocupa. Yo sé quién vive de los tuyos allí en esa ciudad. Lo que no te diste cuenta, que los 2 ángeles que estaban conmigo ya yo los envié. Y ya están hablando con Lot. Y ya están hablando con su familia. Y si aceptan mi mensaje, se salvarán. ¡Qué maravilloso! Ya los 2 ángeles estaban en la casa de Lot. Y de una forma extraordinaria convencen a Lot. Pero Lot, cuando ve que sus hijas y sus familiares no querían aceptar, quería perderse. Y dice que la misericordia de Dios, cuando comenzó la destrucción, tomó a Lot y a sus 2 hijas y la sacaron. ¡Huye! El espíritu de profecía dice que Dios salvó a Lot por amor a Abraham.
Lo que te estoy diciendo, mi hermano, es que tú debes conectarte con Dios y orar por tu familia, por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa. Lo que te estoy diciendo es que no importa cuán lejos están tus familiares, ora por ellos, intercede por ellos y Dios hará grandes maravillas. El conflicto de los siglos, en el último capítulo, antes de la venida de Cristo, dice textualmente: una sola oración falta por contestar. Dios recuerda las oraciones de las madres y de una forma milagrosa, multitudes de hijos descarriados vuelven a los pies de Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Dios quiere hablar contigo porque quiere planificar contigo cómo salvar a los tuyos. ¿Hay gente que quiere salvar, sí o no? Tome cualquier papel inmediatamente, anote 5 personas que usted quiere que el Dios del cielo haga maravilla con poder y levante bandera de victoria para salvación. Dios salvó a Lot por amor e intercesión de Abraham. Salvará a los tuyos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El segundo tópico de agenda que Cristo tiene para hablar contigo es compartir sus planes y su carácter contigo. Mira qué lindo. En otra conversación ahora Dios visita a Abraham y ahora quiere compartir algo con él. Dios siente algo que necesita un amigo a quien contárselo. Dios quiere que un amigo de él, que esté tan cerca de él, sea partícipe de lo que ya él eternamente está sufriendo. Usé el término figurado del sufrimiento de Dios. Pero mire qué interesante. Génesis capítulo 2, verso 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Oiga qué conversaciones tan cercanas, ¿eh? Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis capítulo 2, verso 1 y 2. Tremendo pedido. A veces Dios nos llama para compartir sus planes y su carácter con nosotros. Pero qué pedido tan terrible a veces, ¿no? Pues mire, conversando con Abraham en el proceso de la prueba. Cuando estás pasando por dificultad, cuando estás siendo probado porque parece que va a perder la salud, que va a perder el familiar, que va a perder la estabilidad financiera, cuando estás pasando por problemas difíciles, conversa con Dios y atiende lo que Él te quiere decir. Abraham llorando, trató de analizar todos los estándares, a ver si era verdad que era la voz de Dios que le hablaba. Sí, fue Dios que te habló. Pero será verdad que me está pidiendo que le entregue a mi hijo, el que me dio en la vejez, el que me dice que será la gran esperanza de mi descendencia. Sí, eso fue lo que me dijo. Que lo entregue en sacrificio. Iba todo el camino llorando, orando, pasando la crujía de su prueba. Pero Dios le estaba hablando. Aprende el lenguaje de Dios en medio de las pruebas. Entiende el lenguaje de Cristo en medio de las pruebas. Cuando Dios permite que pasemos por dificultades, óigalo bien, nos permite eso a fin de que nosotros podamos comprender la dimensión de su amor, su carácter y sus planes maravillosos. Cuando llegaron al monte, que tuvo que convencer a su hijo, y cuando acuesta a su hijo, entonces toma el cuchillo, el ángel de Jehová le dice: detén el cuchillo. Dios ha visto que amas de verdad a las huestes celestiales. Mira allí un cordero, ese es el cordero que se va a sacrificar. Y entonces conversaron en otro tenor. Abraham, lo que yo quería era compartir contigo que así como tú tenías ese dolor porque iba a darle muerte a tu hijo, yo tengo un dolor eterno porque mi hijo morirá para salvarte a ti y a toda la humanidad. Y yo quiero que la humanidad comprenda este sacrificio. Yo quiero que tú veas el carácter de un Dios que ama a la humanidad, que está dispuesto a entregar a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! La última razón nos da un detalle interesante.
Cristo quiere hablar con nosotros y necesitamos entender el lenguaje en que Él habla, porque Él quiere enderezar nuestra senda para salvación. En el libro de los Salmos, el capítulo 139, los versículos 23 y 24, dice la palabra de Dios: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y mira a ver si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Dios quiere hablarte porque hay cosas que necesitas cambiar, y solamente hablando con Él puedes cambiarla. Dios quiere hablarte porque hay cosas que hay que enderezar en tu senda al cielo, y solamente Él revelándote puede darte poder para cambiar esas cosas. Es interesante lo que sucede muchas veces. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Por lo que la gente no capta la forma en que Cristo habla y quiere hablar. A veces estamos tan aturdidos por el pecado que Cristo necesita hablarnos a través de mensajes de un tercero. Escuchen esto. Dios siempre quiere hablar con nosotros, porque la palabra de Dios dice que no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus designios a sus siervos los profetas. Dios puede, en la medida que tengas una relación con Él estrecha, que seas sincero con Él, que estés limpiando tu senda y que tengas un corazón abierto a la influencia de su Espíritu, Dios siempre va a hablarte y a decirte las cosas que debes cambiar. Pero llega un momento que el pecado nos invade tanto, llega un momento que el descuido es tan grande que estamos aturdidos por el pecado. Entonces Dios necesita un tercero para despertarnos. Cuando Dios necesita un tercero, cuando debieran ser solamente dos, usted y Dios, hablen solo. Oiga lo que Él está diciendo, cambie lo que Él está diciendo que debe cambiar. Cuando Dios utiliza un tercero, es una necesidad extrema porque quiere salvarte. Ejemplo de eso: conversando a través de un mensajero o de mensajeros, ¿no? ¿Recuerdan ustedes a David? David era un hombre conforme a ¿qué cosa? Al corazón de Dios. Pero su descuido en la vida espiritual, su descuido en la devoción personal, su descuido en su deber lo llevó a un pecado increíble. ¿Lo recuerdan ustedes? Un pecado de adulterio y de homicidio. Y manejó toda la influencia de palacio para ocultar todo su pecado. Y por más que el Espíritu de Dios le hablaba, él no escuchaba. Por más que iba informalmente a pedir la bendición de Dios por los alimentos, no entendía lo que Dios le decía. Es más, hubo un día antes de matar a Urías Eteo, para quedarse con su esposa, que Dios puso al mismo Uría, puso palabras en el mismo Uría para hablarle a David y no entendió. Urías, ¿por qué no fuiste a la guerra? ¿Por qué no fuiste a tu casa y estuviste con tu mujer allí? Y Urías le dijo: oh mi señor, todo Israel y usted están en peligro. Un hombre como yo, ¿cómo haría tal cosa? ¿Cómo yo voy a estar de que acostado con mi mujer? Mire, por vida suya y de su alma que yo no haría tal cosa. El mismo Dios hablándole y no captó el mensaje de Dios. Pero Dios es tan maravilloso para salvarnos. Dios es tan extremo para llegar a salvarte que hace hasta lo último para que obtengas la salvación. Y entonces mandó un mensajero directo. Tuvo que aparecerle a Natán, Dios, y decirle a Natán: mira, está pasando esto. Este pecado nadie lo sabe. Este pecado nadie lo sabe. Y David está en peligro de perderse. Y mandó un mensajero, conversando a través de mensajeros. El profeta Natán llegó a la casa de David, al palacio. Visita para el rey. Llega el profeta Natán: adelante. Oh, profeta Natán, ¿es de paz tu visita? Sí, es de paz. Oh, y esa visita especial. Bueno, aquí vine a contarte un asunto que está pasando en una de las ciudades. Adelante, cuéntame. Hay un señor que tiene una hacienda, tiene mucho ganado, y al lado de él vive uno que solamente tiene una corderita, que es como su mascota, come de su plato y la tiene como lo único que tiene. ¿Sabes, David? Al señor rico le llegó visitantes, y en vez de matar uno de sus toros engordados para dar de comer a sus grandes visitantes, ¿sabe lo que hizo? Le quitó a la fuerza la única corderita que este vecino tenía, la mataron en su presencia y la comieron en su presencia. ¿Tú crees que es posible? Dice David: no. Pero eso no puede estar pasando en mi ciudad. Sí, David, en mi ciudad sí. No, pues mire, el hombre que hizo eso, lo primero que tiene que hacer es pagar eso 4 veces y después se tiene que morir. Dime quién es ese hombre.
Y el profeta le dijo: David, tú eres ese hombre. Y Dios los despertó a través de mensajero. Y por la misericordia divina exclamó: ¡ay! Pequé contra Jehová. Y la gracia de Dios es tan instantánea que dice el texto bíblico: también Dios ha remitido tu pecado, no morirás. Dios necesita cambiarnos. No contiendas contra Cristo, deja que Él te hable. Aprendimos de manera maravillosa que Dios quiere hablar con nosotros. Dios quiere enseñarnos sus preceptos. Dios quiere que comprendamos que necesitamos cambio en nuestras vidas, pero necesitamos oír la voz de Cristo para cambiar nuestras vidas. Dios desea cambiarte. Dios quiere darte victoria. Dios desea hoy que obtengas la salvación eterna. No contiendas contra Dios. Deja que Él te hable y escúchalo a Él. ¿Estás listo para entender el lenguaje de Cristo? Te hablará para enseñarte cosas ocultas, pero descubrirá los errores de tu corazón para que cambies para vida eterna. ¿Por qué posterga el abrir tu puerta para que Dios te hable? Pobre mortal, ¿por qué pretendes contender con tu Hacedor? ¿Es que aún tú no comprendes que Él es tu Dios y Señor? Que ante su inmensidad somos cual pobres gusanos que arrastramos sin cesar porque somos seres humanos. Dios con su inmenso poder hizo los cielos y la tierra. ¿Cómo pretendes saber lo que Él en enigma encierra? Porque dejó a los mortales el consuelo de su amor, olvidando sus maldades, le envió un gran Salvador. A su Hijo bien amado mandó aquí para salvar a este mundo condenado a morir por su maldad. Cristo fue llevado al matadero y allí, sin alzar su voz, clavado en un vil madero, expiró el Hijo de Dios. Al tercer día resucitó, venciendo así a Satanás. A los cielos ascendió y al lado del Padre está. Él está intercediendo por las almas que humilde perdón imploran, confesándole sus faltas y que arrepentidos lloran. Pobre y mísero mortal, puedes seguir caminando con tu pecado infernal cuando Dios te está mirando. Puedes seguir, pobre hombre, insultando a tu Creador y mirando con desprecio los tesoros de su amor. Detente que vas perdido por sendas de oscuridad. Mira hacia el faro encendido que lleva a la eternidad. En aquel grandioso día, cuando el mundo ha de pasar, dime, ¿qué pondrán tus teorías para tu alma salvar? ¿Qué responderás, mortal, cuando el gran juez divino te reproche por el mal que has sembrado en tu camino? Porque estorbo muchos le han puesto con falsa filosofía y en confusión lo han hundido con necia sabiduría. Pero estarán con los salvados libres de condenación cuando su alma haya lavado y haya enmendado su error. Y allí en la tierra nueva tu alma satisfecha quedará, porque lo que el enigma encierra claramente lo podrás mirar. Para ti no habrá misterio, todo lo podrás saber. Comprende por qué somos necios al querer con Dios contender. Es que a un pobre mortal revestido de inmundicia Dios no puede revelar toda la oculta delicia que para los suyos guarda hasta la era gloriosa, cuando a todos por su gracia llevará a la tierra hermosa. Y ya que todo te he explicado, pobre mortal, ¿seguirás el poder de Dios negando o al fin te convencerás? Debes correr a la fuente para lavarte en la sangre de aquel Cordero inocente que salvación quiere darte. Y ese Cordero hoy quiere hablarte y es para salvarte. Comprende el lenguaje de Cristo. ¿Cuántos quieren tener el lenguaje de Cristo? Yo quiero que hagamos una oración aquí, diciéndole al Señor: Señor, recíbeme en tus brazos de amor para comprender tu lenguaje. Yo quisiera una meditación especial. Una meditación especial. Mientras esta canción se eleva, y Jesús está con sus brazos de este a oeste abierto para ti, yo quiero que tú le digas en tu mente: Señor, recíbeme en tus brazos, pon oído presto para escucharte y corazón dispuesto para obedecerte. En la medida que esta canción se eleva, todo amigo que esté aquí, todo amigo que nos escucha o que nos observa, en la medida que tú lo sientas,
Ve poniéndote de pie y así le está diciendo al Señor: Señor, recíbeme en tus brazos abiertos y ayúdame a hacer tu voluntad y escucharte con poder. Pecaste hoy, no temas, abogado fiel tenemos que defenderá tu situación, comprenderá. Él conoce la debilidad en tu interior. Él sabe que el hombre puede tropezar 2 veces con el mismo pie. Aún así te da el perdón. Si al arrepentirte lo haces con el corazón, sus brazos están desde oeste abiertos para ti, como aquel padre que a su hijo un día vio volver. Siempre estarán desde oeste abiertos para ti, porque te quiere perdonar. Gloria a Dios. Si lo sientes, ponte de pie. Caíste hoy de nuevo, te alejaste del camino por tu terquedad, pero Él aún te espera aquí, con la esperanza de que vuelvas al redil. Sus brazos están desde oeste abiertos para ti, como aquel padre que a su hijo un día vio volver. Siempre estarán desde oeste abiertos para ti, porque te quiere perdonar. Si no has dado tu corazón a Jesús, entrégale ahora tu corazón. Sus brazos están desde oeste Puedes contemplarlo a Él abiertos para ti, con sus brazos abiertos. como aquel padre que a su hijo un día vio. Si te sentías lejos, abrázate cerca de Él. Desde oeste abiertos para ti, El que a mí viene, no le echo fuera, dice su palabra. te quiere perdonar. Abrázate de Jesús. Sus brazos abiertos, de este a oeste, para redimirte, para salvarte. Si hay alguien que no ha dado su corazón a Jesús, entregue su corazón hoy. Dios y Padre Celestial, gracias por esta bendición. Gracias, porque tus brazos están de este a oeste abiertos para cada uno de los que nos escuchan. Aquí hay cristianos, oh Dios, que han batallado, han estado firmes. Duplícale sus fuerzas. Hay cristianos también aquí que están a punto de desesperar. Recuérdale que tú multiplicas las fuerzas al que ninguna tiene. Hay amigos que nos escuchan. Te pido, oh Dios, que no importa su situación ni el lugar donde esté, que vean tus brazos abiertos de par en par para recibirle. Que cualquier persona que nos escuche en este momento en la radio, que cualquier persona, oh Dios, que nos observa, ya sea en vivo en nuestra página web o alguna grabación reproducida en las redes electrónicas, sienta el toque de tu espíritu en este momento y que tú levantes bandera de victoria. Cámbianos para vida eterna. Salva a los nuestros, oh Dios.
nuestros familiares por los que intercedemos, oh Dios, tócalos para vida eterna. No los dejes tranquilo hasta no aceptar tu llamado. Ve con nosotros, guárdanos en tu divino amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.